Bueno, vamos a comenzar haciendo un recuento de lo que hablamos el domingo que pasó. Perdón. El domingo que pasó hablamos sobre restaurando un pueblo. Buenas noches a los que se conectan por Instagram. Bienvenidos una vez más. Voy a hacer un resumen de lo que vimos el domingo. Ojalá tengan cuaderno y lápiz listo para que aprendamos y ustedes también puedan anotar y revisar sus apuntes de lo que aprendemos hoy. Bien, comenzamos el domingo. Buenas noches, Erika, que te conecta, Roger Nava, se conectan por Instagram. También estamos transmitiendo por YouTube para los que quieran, se les facilite, pero en fin. Bueno, comenzamos. La reconstrucción de un pueblo, parte 1, el domingo hablamos del proceso que vivió el pueblo de Israel cuando salió de la cautividad de Babilonia. El pueblo de Israel salió cautivo por 70 años para Babilonia. Ya Dios había profetizado a través del profeta Jeremías que este era un castigo porque el pueblo de Dios no había querido apartarse de su camino, apartarse de su pecado y no había querido buscar a Dios. La idolatría estaba un poquito desatada en el pueblo de Dios, así que los envió 70 años a la cautividad en Babilonia. El rey Nabucodonosor invadió Israel y llevó preso, cautivo a los reyes, a los servidores, al liderazgo de Israel, y solamente quedó algún pueblo en Israel. El resto pues fue muerto a espada. Así que en este contexto dijimos que después de 70 años el rey Ciro, se levanta el rey Ciro, ya Nabucodonosor había muerto y los persas habían invadido Babilonia. Así que el rey Ciro, movido por la mano de Dios, ordena que el pueblo de Israel, que el pueblo judío que se encuentra en Babilonia, regrese a su tierra. Así que comenzamos la historia en ese retorno, en los 70 años de cautiverio, cuando el pueblo comienza a llegar de nuevo a su tierra. Hablamos también que los libros en la Biblia que nos hablan de esta historia, estamos hablando de Segunda de Crónicas al final, estamos hablando del libro de Esdras y estamos hablando del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, para que se ubiquen, Antiguo Testamento. Y el tiempo en que nos ubicamos, el tiempo cronológico, hablamos de cerca del año 680, cuando Nabucodonosor, 682, invade Israel. Así que ese es el tiempo cronológico, el tiempo político en el que se está moviendo esta historia en que hablamos. Bien, y el domingo hablamos de que el pueblo regresa, y en ese proceso que Dios utiliza con el pueblo, pues hace varias cosas. Son 5 cosas que voy a hablar que Dios hace para restaurar a su pueblo. Hablamos que la número 1, que de las 5 cosas que Dios tenía que hacer con su pueblo para restaurarlo, después de que viene de la cautividad en Babilonia, entonces lo primero que vimos fue que levanta sacerdotes, profetas y gobernantes. Lo primero que hizo Dios fue que para traer a su pueblo de Babilonia, pues levantó a algunas personas. Hablamos de que levantó a reyes. Primero utilizó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Segundo, utilizó a Ciro para que regresaran. Y después utilizó a Jerjes, Artajerjes, que son otros reyes. Y finalmente utilizó a Darío, muros que estaban totalmente destruidos. Así que recordando un poquito la historia, entonces lo primero, número 1, que Dios hizo para restaurar a su pueblo fue que Él levanta personas siempre. Siempre Dios va a levantar personas. En medio de la prueba, en medio de lo que estamos pasando, de la pandemia, del virus, Dios siempre levanta personas. Siempre. Siempre, en medio de la prueba, Dios guarda un remanente, una persona, unas personas que guardan la fe, que buscan de Dios, que creen en su palabra. Dios siempre se levanta y Dios siempre se guarda un remanente. Así que este remanente no solamente fueron los gobernantes, los reyes, sino que fueron sacerdotes. Dios levanta a Esdras, Dios levanta a Nehemías, Dios levanta profetas como Ageo y Zacarías, que ustedes lo encuentran ahí en la Biblia, que son profetas menores, que profetizan en este mismo tiempo. Y también levanta el profeta Malaquías al final con Nehemías, cuando reconstruye
murallas, los muros de Jerusalén, y comienza el periodo de silencio profético de 400 años en la Biblia, ya que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Así que lo primero que Dios hace es que levanta personas, y estoy seguro que Dios está levantando en Colombia y en Venezuela y en Latinoamérica y en el mundo un remanente, personas que en medio de la prueba, así como en el cautiverio que fue el pueblo de Israel, los está preparando para lo que viene. Dios va a levantar liderazgo, va a levantar personas con un corazón que lo busquen a Él, que quieran buscar la voluntad de Dios. Así que la pregunta que yo les hacía era si ustedes son parte de ese remanente. ¿Será que ustedes están buscando a Dios? ¿Será que estamos buscando de todo corazón a Dios? ¿Será que lo estamos escuchando? ¿Será que estamos obedeciendo? ¿Será que estamos viviendo su palabra? Esa era la pregunta que yo dejaba. Entonces, número uno, lo que Dios hace para restaurar su pueblo es que, número uno, levanta pueblo, levanta gente, levanta sacerdotes, profetas y gobernantes. Ojalá usted y yo estemos en ese remanente que viene para la nueva estación, para la nueva etapa de Dios para nuestro pueblo. También hablamos sobre lo primero, que es que Dios levanta sacerdotes, profetas y gobernantes, pero lo segundo que hablamos es que Dios tiene que restaurar la identidad, la ciudadanía del pueblo. Hicimos una biografía como un perfil psicológico de la gente que venía del cautiverio y dijimos que era persona con una autoestima baja porque tenía 70 años siendo esclavo, había perdido su identidad natural, de su idioma, por ejemplo, la identidad política de su pueblo, habían sido esclavos, toda su fuerza de trabajo era para otra ciudad, para otro rey, para otra nación, habían sido humillados, esclavizados. Entonces, hablamos de ese perfil psicológico del pueblo que no era nada recomendable y Dios necesitaba recuperar esa identidad, recuperar la identidad como pueblo, su idioma, su comida, su manera de adorar, necesitaba recuperarlo para poder restaurar ese pueblo y que ese pueblo fuera apto para llevar a cabo el propósito de Dios, lo que Dios ya tenía en su corazón y en su mente. Así que hablamos de recuperar la identidad y hablamos que era muy importante que usted entendiera que su ciudadanía era celestial. Hablamos de que no era una ciudadanía de la cédula de Colombia, ni de Venezuela, ni de Ecuador, sino que usted y yo tenemos una ciudadanía celestial y por eso hablamos, Filipenses capítulo 3, verso 20, donde hablábamos que nuestra ciudadanía, o dice Pablo mejor, leo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que nuestra ciudadanía celestial, no nos preocupemos por nuestra ciudadanía terrenal, sino nuestra ciudadanía celestial, que nos comportáramos, que habláramos, que actuáramos como ciudadanos del reino de Dios. Y hoy, entonces, comenzamos con la número 3. La número 1, levanta sacerdote, profeta y gobernantes. La número 2 es que tiene que restaurar nuestra verdadera identidad. No podemos seguirnos comportándonos con una ciudadanía terrenal. Y número 3, hoy comenzamos entonces con la número 3. Y la número 3 se llama restaurar la adoración. Dios tiene que restaurar la adoración. Si me acompañan, por favor, en Esdras capítulo 3, verso 1. Recuerden que estamos hablando del libro de Esdras y Nehemías, porque es los libros que narran la entrada del pueblo de Israel de nuevo a la tierra prometida, a su tierra, a Israel. Así que lo tercero que tiene que hacer Dios es restaurar la adoración. Mire lo que leemos en Esdras capítulo 3, verso 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ya habían llegado, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Verso 2. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y subrayen, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto. Repito, edificaron el altar de Dios para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando se levanta el altar, significa que comienza la adoración. Ellos no tenían un altar. Lo primero que desapareció o que desaparece cuando hay esclavitud,
cuando hay desierto, cuando hay prueba, cuando el pueblo de Israel fue cautivo, lo primero que desapareció fue la adoración. Y Dios necesitaba restaurar la adoración de su pueblo. Miren, lo primero que una persona deja cuando se aparta de Dios, cuando el pueblo de Dios se aleja, lo primero que suspende es la adoración. No se ora, no se adora, no se sirve. Recuerden que adoración es postrarse delante de Dios, pero también es servir a Dios. Nosotros damos la adoración a Dios con nuestro servicio, con nuestra vida. Y lo primero que se suspende en estos tiempos de necesidad, de cautiverio, de pandemia, es la adoración. Y Dios tiene que empezar a tratar con su pueblo para restaurar la adoración. Entonces, aquí nos está diciendo que lo primero que ellos hicieron, cuando llegaron en el mes séptimo, dice Esdras capítulo 3, verso 2, fue levantar un altar, el altar de Dios de Israel, para ofrecer holocausto. Recordemos que en ese tiempo Israel ofrecía holocausto, mataba ovejas, vacas, terneros, etcétera, etcétera, palomas también ofrecía. Estaba suspendido porque en Babilonia no les permitían pues ofrecer holocaustos a Dios. Tampoco en Babilonia les permitían adorar, cantar, nada que tuviera que ver con la religión del pueblo de Israel. Así que lo tercero, repito, lo tercero que Dios tiene que hacer para restaurar su relación con su pueblo es la adoración. Si no hay adoración, no hay relación con Dios. Si usted no aprende a adorar, si usted no aprende a alabar a Dios, no hay relación. La única manera de entrar a la presencia de Dios es a través de la adoración. Mire, la adoración es un arma poderosa que el enemigo sabe que nos tiene que arrebatar. ¿Y sabe cómo nos arrebata la adoración? Distrayéndonos. Distrayéndonos. Nuestra oración va a otras partes, va al dinero, va a ídolos que nosotros hemos levantado, menos el altar de Dios, y nuestra oración va a personas, a fama, música, deportes, menos a lo que tiene que ir, que es a alabar a Dios. Dios tenía entonces que restaurar la adoración. Es por eso que en estos tiempos de pandemia, ¿sabe lo primero que Dios está restaurando? El altar familiar. Se tiene que volver a levantar la adoración en las casas, en las familias, no solamente en los templos, en las iglesias. Se tiene que empezar la adoración en las casas, en familia, la adoración personal, y eso lo está haciendo Dios. Me sorprende, por ejemplo, cuando usted pueda, vaya al libro de Nehemías, cuando comienza a restaurar los muros, Nehemías. ¿Y sabe cómo se restauran los muros de Jerusalén? La historia de Nehemías en el capítulo 8 dice que una familia restauró una puerta, otra familia restauró otra puerta, otra familia restauró una parte del muro, y así sucesivamente las familias se comprometían a restaurar las murallas. Es a través de las familias que se reconstruye el templo, es a través de las familias que se reconstruye el altar de Dios. Y es por eso que Dios está actuando ahorita en nuestras casas en esta cuarentena, porque la familia es la que reconstruye. Y no me acuerdo de quién es la fuente, pero alguien dijo, familia que adora unida, permanece unida. Familia que no adora, que no ora unida, permanece desunida. Subráyelo. Familia que permanece unida orando, siempre va a estar unida. Ore y adore con su familia, porque la familia es la que va a reconstruir el templo, como lo vemos en Esdras. Mire, la adoración no es música, porque también me escriben, adorar es música, no. La adoración no tiene que ver con la música. No es tres rápidas y dos lentas. No es como se les llama a los levitas adoradores, no. Usted y yo somos adoradores. Y los levitas no son los músicos. Los levitas son los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Más adelante, si estamos hablando que Moisés es más o menos del año 1500 antes de Cristo, David vino 500 años después. Fue David el que implementó la música, los músicos en la adoración en el templo. Volvió músicos, formó músicos para que sirvieran en el templo. Pero no sigamos repitiendo que los levitas son los músicos, no. Puede ser un músico, un levita, pero no necesariamente todos los músicos son levitas. Y la adoración no tiene que ver con música.
Estamos acostumbrados en nuestras iglesias que siempre tres rápidas, dos lentos, y esa es la alabanza y la adoración. No, la adoración es una actitud del corazón. No necesitas un instrumento para adorar. Y si usted puede revisar, los samaritanos no sabemos orar, o que la oración dices tú que es en Jerusalén, y Dios le dice no. Mas la hora viene, capítulo 4, verso 23 de Juan. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca. El Padre está buscando adoradores en espíritu, no músicos. Ahora usted puede adorar con la música, pero no abarca solo la adoración con la música. La adoración es una actitud del corazón, es cuando mi corazón se conecta con él, es cuando tú recibes sanidad, es cuando tú recibes discernimiento de la palabra, es cuando tú recibes de Dios lo que necesitas, es cuando la adoración, cuando tu corazón se toca con el corazón de Dios. Y esa es una actitud aquí adentro. La adoración es una actitud interna del corazón. No tienes que ver que tú brinques, que alces las manos, que cantes muy bonito, que toques instrumentos, que se te erice la piel. No tiene nada que ver. La adoración es una actitud del corazón. Usted tiene que aprender a ser un adorador. Lea los salmos. David era un adorador. David sabía tocar el corazón de Dios. Era un hombre que componía canciones, pero era un hombre que adoraba a Dios. Por eso el Señor decía que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que sabía que la adoración era una herramienta poderosa. Así que la adoración tiene que ser restaurada cuando se restaura el pueblo de Dios. Y nos dice que Dios está buscando, el Padre, adoradores. Él los sigue buscando. Entonces los invito a que seamos adoradores en su hogar, en su casa, con su familia, porque Dios necesita restaurar la adoración para restaurar su pueblo. Y cuando leemos Esdras, entonces vemos que ellos lo sabían. Y lo primero que hacen cuando ellos llegan a Jerusalén es levantar el altar para presentar holocaustos a Dios. Nosotros no presentamos ya holocausto, no presentamos palomas, no presentamos vacas, no presentamos terneros, no presentamos animales, porque ahora nuestra adoración es interna del corazón. Ahora somos templo y morada del Espíritu Santo, y esos adoradores en espíritu son los que buscan el Señor. Bien, número 1, el Señor para restaurar a su pueblo. Entonces levanta sacerdotes, profetas y gobernantes. Número 2, el Señor restaura la nacionalidad, nuestra verdadera ciudadanía. Y número 3, restaura la adoración. Dios necesita restaurar la adoración. Y repito, no es la adoración de la iglesia de tres rápidas y dos lentas. Es la adoración de cada persona, de cada familia, en que expone, en que se humilla delante de Dios para tocar el corazón de Dios. Es una actitud interna, no es externa, no es de instrumentos, no es de música, no es de luces, no es de humos, es de corazón. Bien, número 4, los que están anotando. Lo cuarto que Dios tiene que restaurar para restaurar a su pueblo y que vemos en el libro de Esdras y Nehemías es la lectura de la palabra. Anótelo. Lectura de la palabra. Segundo que se perdió cuando el pueblo fue cautivo en Babilonia fue la lectura de la palabra. Acompáñenme a Nehemías capítulo 8, por favor. Los que tienen Biblia y los que no, pues anoten en su cuaderno. Nehemías capítulo 8. ¿Lo tienen? Están muy calladitos hoy, no han escrito, no, nada. Bueno, gloria a Dios. Nehemías capítulo 8, ¿lo tienen? Bueno, leo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Es decir, que el pueblo ya entró en esa etapa, ya había llegado a Israel, ya estaba reconstruyendo el templo, ya estaba reconstruyendo los muros, y se reúnen todos como un solo hombre, dice la palabra, juntos, todos. ¿En donde? Delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el sacerdote, el escriba del pueblo, que trajera el libro de la ley
Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer mes del día séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y leyó el libro delante de la plaza que está hasta el mediodía, 6 horas, si contamos desde las 6 de la mañana, leyendo la Biblia. Mire, en las iglesias uno lee un versículo que dura 2 minutos, o sea, 3, 4 versículos, 5 versículos, un capítulo, y la gente empieza a moverse en las sillas. Le incomoda que uno lea tanto la palabra. Aquí Esdras nos está diciendo que uno de los principios es la lectura de la palabra, y la empezaron leyendo 6 horas. 6 horas y nadie se movió. Continuemos. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, es decir, está en un lugar alto. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendieran la lectura. Me acuerdo cuando yo era joven, cuando yo era acólito, para los que no sabían, no saben a burlar, yo fui acólito cuando era católico, y yo usaba la toga, la faldita, y pues yo iba a ser seminarista. Siempre me ha gustado la palabra de Dios. Pero recuerdo, yo alcancé a estar en misas donde era en latín. Toda la misa era en latín. Obvio, uno no entendía ni papa, a no ser que supiera latín. Y es muy complicado. Entonces no entendía ni papa. Además que era un sacerdote, el de mi parroquia, viejito. Así que hablaba entre los dientes y hablaba en latín. Así que imagínense. Lo único que le entendiera buenas noches, buenas tardes, Dios te bendiga y ya. Porque en latín y ese viejito, imagínense. Aquí no, aquí están hablando de que cuando hablaban la palabra, dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Pastores, hombres de Dios que me escuchan, cuando lea la palabra, póngale sentido. El objetivo es que usted y su familia entiendan la palabra, no enrede. No utilice términos raros ni complicados, no, sea sencillo, que la gente entienda. La idea es que la gente entienda claramente. Mire lo que dice el verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al todo el pueblo, escuchen, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. La gente lloraba escuchando la palabra. Debemos retomar el poder de la palabra. Hay muchas iglesias, hay muchos pastores, tengo que decirlo, que lo menos que hablan es de la palabra. Echan sus cuentos, sus viajes, sus anécdotas que vinieron, que fueron, cuentos de hombres, de humanismo, ilustraciones, y lo menos que hablan es la palabra de Dios. Mire, los cultos de nosotros hoy en día, más o menos la alabanza y la adoración son 45 minutos. Y si esas iglesias tienen teatro, tienen anuncios, tienen danzas, tienen lecturas, otras, etcétera, se va hora y media en eso. Y cuando ya se va a acabar el culto, le dan 20 minutos a la lectura de la palabra. No puede ser. La palabra es un elemento vital en la restauración del pueblo de Dios. Las personas no leen la Biblia, no la leen. Usted hágase un examen, que me está escuchando desde su casa, por favor. ¿Usted lee la Biblia?
No estamos leyendo la palabra. Las personas que van a una misa, a un culto, escuchan la palabra porque el cura o porque el pastor la lee, pero no la lee en su casa. Nuestros jóvenes no están leyendo la palabra, están leyendo Instagram, están leyendo Facebook, están leyendo memes, leyendo la palabra. Nuestros jóvenes se saben la música de los cantantes cristianos, se saben todas las letras, pero no se saben los versículos de la palabra, porque no están leyendo. Instagram, Twitter, Facebook son redes donde la gente se cree experta en la palabra y pone memes, copia y pega versículos que nunca ha leído. Nunca los ha leído, solamente copia y pegue, copia y pegue. ¿Y sabe cuáles son las consecuencias que ha traído? Que la palabra no sea la protagonista, no solamente en los cultos, no solamente en las misas, en nuestra casa, que tenemos gente ignorante en la palabra. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente está muriendo, se está pereciendo por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es así, es duro, pero es la verdad y yo tengo que decir la verdad. El pelo en la Biblia. Lea la palabra para que no empiece a hacer tomitas con pelos que se consiguen en la Biblia. La Biblia dice que la única manera de recibir sanidad y salvación y vida eterna es la Biblia. En la Biblia es la sangre de Cristo, el sacrificio que hizo Cristo por usted que me está escuchando y por mí. Mi Biblia no habla de pelos. Mi Biblia no dice busque un pelo, hagas una tomita y tomes una toma, un té con ese pelo que usted va a ser sanado. La razón por la que hay personas que creen eso y terminan tomándose la toma con agua es que nunca leen la palabra. Eso sí, leen Instagram, leen el periódico, leen libros, son muy cultos, pero la palabra de Dios no la leen y terminan haciendo tomitas con pelos que se consiguen. No estamos leyendo la Biblia. ¿Y sabe otra consecuencia que está pasando? Que no leemos la palabra, que nos estamos volviendo personas temerosas, miedosas. ¿Sabe por qué? Porque el miedo, el temor es contrario a la fe. ¿Y sabe por qué no tenemos fe? Porque Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír, pero no estamos leyendo la palabra de Dios, pues la fe está saliendo por la puerta de su casa, se está metiendo el temor. Hay gente que no puede dormir en las noches, que tiene insomnio, porque se preocupa qué va a ser de él, qué va a ser de la empresa, qué va a ser del empleo, que se me acabaron los ahorros, y si me enfermo y la una tosecita, ya eso fue el virus. Y esto se acabó, y la bolsa se cayó, y no sé cuántos muertos, porque no está leyendo la palabra. En el pasaje que yo le leí de Nehemías, dice que se leyó la palabra por 6 horas y la gente empezó a llorar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la única que puede confrontar el corazón de las personas. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el corazón y llega hasta los tuétanos de los huesos, que separa las motivaciones y las intenciones del corazón. La Biblia no es cualquier cosa. La palabra de Dios no es cualquier cosa. Es una espada que va a penetrar. Mire, si usted cada vez que lee la palabra no sale redarguido, si no sale confrontado, entonces no la está leyendo bien. Cuando usted lee la palabra, usted se encuentra en el espejo con la palabra y la palabra le saca a usted lo que usted está haciendo mal, lo que usted está pensando mal, lo que usted está obrando mal, lo que usted está haciendo que es contrario a la palabra. Uno sale regañado, uno sale confrontado de la palabra, porque para eso es. Pero a la gente no le gusta que la confronten. A la gente no le gusta que uno le diga la verdad. Pero a mí no me preocupa si usted no quiere conectarse y si usted no me quiere hablar, pues yo lo bendigo de verdad. Pero yo tengo que decir la palabra.
A la gente no le gusta que uno le diga la verdad. A la gente no les gusta que uno le cite la verdad, que le cite la palabra porque se molesta. La gente le gusta y se mete a páginas web y busca predicadores que le digan lo que quieren escuchar. Que este es el año, que este año usted va a ser millonario, que este año usted va a tener la camioneta, que este es el año de la multiplicación. Pero qué equivocados estamos. Estamos muy equivocados. Porque una cosa piensan los hombres y otra cosa piensa Dios. La palabra dice, una cosa es lo que piensa el hombre y una cosa es lo que piensa Dios. Porque lo que piensa Dios es tan alto como el cielo que lo que piensa el hombre. Muchos en diciembre no se imaginaban lo que iba a pasar este año y mire lo que está pasando. Pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios nos está diciendo lo que está pasando. Lea, por favor, la Biblia. Para restaurar Dios a su pueblo, tiene que restaurar la lectura de la palabra con entendimiento. No podemos seguir siendo analfabetas bíblicos, por favor, porque si no usted va a terminar haciendo tomitas de pelo y tomando aguas. No sea los que ponen la Biblia con el Salmo 91 en su casa. Yo entraba a casas donde el Salmo 91 la Biblia está abierta, pero está llena de telaraña. Llena de telaraña. Se ve que hace tiempo no abrieron la Biblia. La tienen de adorno en la casa para que sea bonito. Para que el que entre y diga, ay, esta gente es cristiana, ay, y lee la Biblia. Mentiras, adorno. Es una cerámica más, una porcelana más ahí en la sala, nunca la leen. Leamos la Biblia, por favor. La palabra de Dios es la que causa el avivamiento, como lo vamos a ver. Necesitamos predicadores, necesitamos pastores que prediquen la palabra. Porque cada vez que uno habla la palabra, sale luz de nuestro corazón, de nuestra boca, que hace que las personas sean restauradas, sean confrontadas, sean sanadas. Pero hay pastores que hablan y la verdad no dicen nada, porque no citan la palabra. Hablan cuentos, hablan humanismo, son coaches, son motivadores, pero de palabra poco, de revelación de la palabra poco. Busque personas que le edifiquen su vida en la palabra de Dios. Si su pastor, si su líder no le enseña palabra y le habla cosas que no están en la palabra, tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Exija, busque personas que le hablen de la palabra y le habla a padres de familia, no le habla a sus hijos de fútbol, de béisbol, de deportes, de nada, háblele de la palabra. Edifique a sus hijos con la palabra, por favor. Mujeres, edifíquense, sean como la esposa, como la mujer virtuosa de Proverbios. Hombres, lean la palabra. El gran problema de los esposos que están abandonando a sus esposas, que están abandonando a sus hijos, sus hogares, su responsabilidad por salir corriendo detrás de un palo de escoba con falda, es porque no tienen temor de Dios. Porque no han leído lo que le pasa a los esposos que dejan sus hogares. En Proverbios, busquen en el capítulo 13 en adelante lo que le pasa. Dice que todo lo que trabaja ese hombre se lo comerá el devorador. No hará nada, que trabajará para los demás porque abandonaron a su hogar. En la palabra está. Aquí vemos un pasaje hermoso, que se reúne un pueblo como uno solo, que lee la Biblia durante 6 horas y que lloran escuchando la palabra. Mire el poder que tiene la palabra de Dios. No es un cuentico, no es el periódico lo que usted lee, es la palabra de Dios. Así que yo le invito a que siga leyendo la palabra. Número 5, y con esta cierro, para que algunos tengan alivio. Número 1, hombres, profetas, sacerdotes. 2, tiene que seguir viviendo como si viviéramos con la cédula de su país. No, usted es ciudadanía celestial y usted es embajador del pueblo de Dios. Número 3, tiene que restaurar la adoración.
ya lo hablamos. Número 4, restaura la lectura de la palabra. Y número 5, lo que Dios hace para restaurar a su pueblo es arrepentimiento y confesión de pecados. Si me acompaña, por favor, a Nehemías capítulo 9, verso 1. Nehemías capítulo 9, verso 1, los que anotan. Y voy a leer. Dice, el día 24 del mismo mes, ¿ustedes se acuerdan qué día fue el que empezó leyendo la palabra? El día 1. Y van en el día 24. Ojo, esta gente estaba encendida. Estaba encendida en el fuego del Espíritu Santo de Dios, el de buscar a Dios, que estamos hablando del día 24 y ellos siguen. Mire lo que dice. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, es decir, estaban arrepentidos. Para los que no saben, el cilicio, cuando se estaba en luto o cuando se estaba pasando por una tristeza muy grande, un luto, o se perdió a alguien, etcétera, etcétera, se le colocaban un manto y se echaban de cilicio y se echaban ceniza. El cilicio era un manto que simbolizaba el luto y ceniza, ¿no? Por eso dice, y tierra sobre sí, agarraban ceniza y se echaban sobre el cilicio. Y ya, a verso 2, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Mire, parte del arrepentimiento del pueblo llevó a que se separaran de las esposas que habían conseguido en las naciones que estaban alrededor, pero que eran paganas. Dios les había prometido que los esposos buscaran mujeres paganas y lo habían hecho. Así que era tanto el arrepentimiento, ya habían pasado por estos 4 pasos, ya habían pasado por la lectura de la palabra, estaban en pleno llanto, arrepentimiento y se separan de las mujeres y los extranjeros que estaban, y estando en pie, verso 2, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. No solo confesaron su pecado, sino fueron más atrás, confesaron la iniquidad de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley, volvieron a leer el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Mire, no solamente basta con arrepentirse, sino que hay que confesar el pecado. Hay que confesar el pecado. Cuando las personas, ¿saben por qué la gente no confiesa? Número 1, porque no acepta. No acepta los pecados, no acepta sus conductas, no acepta que hay algo mal en su vida y prefieren callarlo, o prefieren esconderlo, o simplemente prefieren negarlo, creyendo que eso se soluciona solo, ¿no? Es como cuando uno barre y levanta la alfombra y mete la tierrita en la sala, que nadie se va a dar cuenta, pero va a llegar el momento que esa tierrita hace un montón en la sala y se va a ver. Yo siempre digo que cuando las personas guardan cosas en su corazón, ya sea el pecado, ya sea conductas, ya sean hábitos, y no confiesa para buscar restauración, es como cuando uno mete algo podrido en su casa. Usted lo puede esconder, pero pasarán los días y usted empieza a oler, es decir, aquí algo raro huele. ¿No le ha pasado que usted llega a su casa y empiece a buscar en la cocina a ver dónde hay algo podrido, pero que hay algo podrido porque huele? Mire, a usted no le ha pasado, no sé, pero a mí me ha pasado que yo comienzo a hablar con una persona y yo puedo empezar a sentir el mal olor, porque eso se nota. Hable con una persona, vale los ojos, vea la manera como habla, la mano en que tiene, cómo tiene las manos, cómo se comporta, el lenguaje corporal, y tarde o temprano sale algo que tiene guardado, porque eso se nota, eso huele. Usted no puede ocultar las cosas, usted tiene que confesar. Y mire lo que dice 1 Juan capítulo 1, verso 9. 1 Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, es condicional, si confesamos, entonces se activa una promesa de Dios. Mire, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confiesa pecados, alcanza perdón. Si usted no los confiesa, los guarda,
los encaleta, los mete por allá, Dios no los puede perdonar. Entiéndame lo que le estoy diciendo, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mire la otra cosa, la otra cara de la moneda. Si decimos que es pecado, usted sabe que hay gente que nunca peca, esos son los santos. O sea, hay que prenderle una velita ya, vuelan, flotan, levitan ya. Ellos nunca pecan. Uno les dice algo o se evidencia una falta, una grave, un pecado, y ellos no. La culpa fue de otro. La culpa es del alcalde, del gobernador, de mi jefe, de lo que sea, pero ellos nunca aceptan el pecado. Mire lo que dice en el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿A quién? A Dios. Usted vuelve mentiroso a Dios porque usted nunca ha pecado, pero Dios dice que sí, que usted ha pecado. O sea que Dios es el que miente. Cuando usted niega el pecado, usted le dice a Dios mentiroso. Imagínese lo grave. Y su palabra no está en nosotros. Necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos no necesariamente confesárselo a otra persona. Confiéseselo a Dios primero. Señor, he hecho esto. Confieso mi rebeldía. Y entonces se activará la promesa de nuestros pecados y limpiarnos. Él se va a llevar eso que huele mal, que huele podrido, que está oculto. Él se lo lleva. Pero hay que confesar. Y el pueblo de Dios lo sabía. Y se reunió el día 24 del mismo mes, y confesó sus pecados. Y si usted sigue leyendo el capítulo 10 de Nehemías y termina el 9, dice que fue tanto el arrepentimiento y la confesión que ellos hicieron un pacto con Dios por escrito. Y aparece en la Biblia toda la generación, todo el pueblo de Dios por familias que firmó ese pacto. Eso es lo que la Biblia llama un avivamiento. Un pueblo que vino 70 años esclavo y cautivo con una identidad baja, destruida, sin nacionalidad, sin ciudadanía. Leía la palabra, que no adoraba porque no había ni templo, nada. Y al final de Nehemías tenemos un pueblo restaurado, con los líderes fortalecidos, con un templo construido, con unas murallas restauradas, con un pueblo arrepentido y con un avivamiento poderoso. Si usted quiere avivamiento en su ciudad, este es el tiempo. Este es el tiempo en que estamos atravesando el desierto, estamos saliendo de Babilonia y Dios nos espera en nuestra tierra prometida, en lo que Él nos prometió, una restauración. Hágase la pregunta, ¿usted es el remanente que Dios levantará en lo que viene después de que se acabe esto? ¿Usted vive como si tuviera la ciudadanía de Dios o se comporta como cualquier otro? Le estoy diciendo para que usted haga la reflexión, no lo estoy juzgando. Cada uno tendrá su proceso con Dios. Número 3, ¿es usted un adorador? La adoración es vital para que haya un avivamiento y una restauración del pueblo de Dios. Número 4, ¿usted lee la palabra? ¿Le ha abierto el espacio en su vida para que la palabra lo edifique, lo transforme? ¿O es de los que puro meme, puro copy-paste en redes sociales de versículos sin saber qué significan y para qué sirven y si ha obrado en su vida? Y número 5, ya para terminar, debe haber arrepentimiento y confesión de pecados. Hay un problema terrible que la gente no quiere aceptar ni usar su pecado, quiere guardarlo. Y lo que no sabe es que lo que se guarda, el pecado que se guarda, comienza a oler a feo y comienza a descomponerse y a descomponer su vida. Haga ese ejercicio en su casa, estas 5 cosas que le he traído desde el domingo y hoy terminamos. Gracias por haberse conectado.
Gracias porque usted mismo se dio una oportunidad de escuchar una palabra de Dios en esta cuarentena que puede transformar su vida. La palabra transforma la vida solamente si usted lo permite. La palabra está ahí, pero usted tiene que su vida sea transformada. Es como cuando una semilla cae en tierra buena. La semilla puede caer en lugares desérticos, puede caer en la piedra y no produce nada, no produce fruto. Pero si usted es buena semilla, esta palabra va a caer y va a dar buena semilla en el nombre de Jesús. Gracias por haberse conectado. Gracias a ustedes porque será una oportunidad de hoy de conectarse con la palabra de Dios. Se tomaron un tiempo tal vez precioso en que podían estar haciendo otra cosa, pero decidieron ser edificados en la palabra. Gracias por haberse conectado, muchachos. Mañana ya a primera hora este video estará en el canal de YouTube editado. Ahorita pues saldrá así como salió, pero ya mañana aparecerá editado. Le pido por favor que visite el canal, que le dé compartir, que se suscriba para que siga recibiendo las notificaciones de lo que estamos subiendo. Les recuerdo que mañana a las 7 de la noche vamos a tener nuestro discipulado. No falte, inscríbase, métase y aprenda. Aprenda en esta cuarentena de parte de Dios. Tiene muchas cosas para enseñarnos. Así que gracias por conectarnos. Un saludo a todos los que se conectaron de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Miami. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Y vamos a orar. ¿Qué le parece si cierra sus ojitos y ore desde allá? Acompáñeme a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste, este tiempo donde tú nos edificaste con tu palabra. Gracias a esas personas que nos están escuchando, donde quiera que esté. Envío un abrazo, envío bendición de Dios y gracias, Señor, por habernos acompañado, por habernos dado de tu maravillosa palabra, porque tu palabra es vida. Declaro, Señor, que la gente que me está escuchando va a releer esta palabra, la va a aplicar a su vida y va a ser de bendición a su vida. No será y no terminará igual que como usted entró a esta transmisión. Declaro en el nombre de Jesús una semana de victoria. Llénese de Dios, como les he dicho en todos estos días. Llénese de Dios. Deje de ver noticias, por favor. A usted no le importa si hoy se murieron 100 o 150 más. No. Llénese de Dios. Llénese las buenas nuevas de Dios, que son buenas siempre. En Dios no hay malas noticias. Para que vea usted cómo duerme, como un bebé. Descansa, ha dormido, dice la palabra. Y me encanta porque esa frase la ha repetido muchas veces el primer ministro israelí, Netanyahu, diciéndole a sus enemigos: ¿acaso el que protege a Israel se ha dormido o se dormirá? Excelente. Y también les dice: ¿acaso el mismo que nos sacó de Faraón de Egipto no nos guardará en estas horas? Eso es poderoso, eso es otro nivel, otro nivel. Yo le invito a que usted suba a ese nivel, que lo que usted habla, lo que usted cree, sea la palabra de Dios. No siga repitiéndolo en los noticieros porque bastante televidentes tienen ellos. Empiece a predicar, empiece a hablar lo que dice la palabra, pero para eso hay que leerla, ¿no? Y empieza a creerlo. Así que declaro esta semana una semana de victoria donde usted va a ser productivo, donde todo espíritu de miedo, de depresión se va, de desánimo. Los hijos de Dios prosperamos donde otros están fracasando. Cuando el faraón de Egipto oprimió a su pueblo, le quitó la comida para que produjera más ladrillos. Dice que más se produjeron. Más se reproducieron los israelitas. Cuanto más nos opriman, cuanto más dificultad, más vamos a crecer, más vamos a multiplicarnos y más vamos a ser bendecidos como el pueblo de Israel en Egipto. Si usted lo cree, aplíquelo para su vida. Así que declaro esta semana bendición, multiplicación, vamos para adelante. Declaro que esta semana a usted no le va a faltar nada, hay provisión de parte de Dios para sus hogares, hay sanidad, todo enfermo, póngale las manos a ese enfermo en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que las enfermedades Él se las llevó en sus llagas. Así que créalo y busca a Dios, que lo que viene es bueno, agradable y perfecto, muchachos. Dios los bendiga, los quiero mucho en el amor de Cristo. Vamos para adelante. Mañana 7 de la noche, discipulado a los que quieran, los que comenzaron conmigo ya un estudio de la Biblia, de los libros de la Biblia, para que puedan entenderla un poquito mejor. Mañana a las 7. Invite a una persona. Miren, si usted se está conectando, no es posible que usted se conecte solo. Traiga a alguien.
para que aprenda de la palabra, para que la palabra lo transforme y pueda cambiar su vida. No se quede con lo bueno usted. La palabra dice que lo que usted recibe de gracia, délo de gracia. No se quede con nada. Entonces, invite a alguien, dele el link de YouTube, de Instagram y el grupo que tenemos en WhatsApp, pero actívese. Que los activos son los que vamos a ser utilizados por Dios en este tiempo de avivamiento que viene. Así que gracias, los bendigo al grupo de Bosa, como siempre, fieles ahí, los felicito. Y los invito a que sigan haciendo el altar familiar todos los días, muchachos. Y mañana los espero sin falta. Voy a pasar lista al discipulado. Vamos a crecer en Dios y en su palabra para poder ser de bendición a otros. Dios los bendiga, muchachos, y gracias por haber estado acá. Dios los guarde.